Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para discutir, analizar, para comentar con nuestros invitados acerca de una propuesta, de una iniciativa de reforma constitucional que fue dada a conocer por el presidente de la República el pasado día 5 de febrero del año 2024, mediante la cual se propone elevar a rango constitucional, que esté previsto en nuestra Carta Magna, la prohibición de maltrato animal. Para entender las razones que están detrás de esta iniciativa, la importancia que tendría contar con un basamento constitucional en la materia, y para entender todas las consecuencias que de ello derivan, le doy la bienvenida a este programa especial a Melissa Ayala García. Melissa, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Muy honrada de estar el día de hoy con dos juristas que admiro mucho. Qué amable eres, te lo aprecio mucho, gracias por estar aquí. Y también le doy la bienvenida a Pablo Francisco Muñoz Díaz. Pablo, bienvenido. Miguel, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, Pablo, pues vamos empezando contigo porque te pido una primera valoración. Sé que ahorita vamos a entrar al detalle de la propuesta, de la letra, claro, de la exposición de motivos, pero de entrada, ¿cómo te suena que se eleve a rango constitucional la prohibición de maltrato animal? Yo creo que cualquiera que amamos a los animales es un tema apasionante, pero yo tengo que ser muy sincero. A veces me genera dudas que si todo tenga que estar en la Constitución o no debe estar en la Constitución, porque al final del día para cuestiones, vamos a llamarlo así, de filosofía del derecho, que también son las cosas que me apasiona, y es un problema lógico. ¿A qué me refiero? Es una predisposición del legislador sobre muchas cosas que realmente parece que acontecen en la realidad y que por tanto deben de legislarse. Y el problema de empezar a hacer eso es que nos podemos perder en ese tipo de predisposiciones que hace el legislador que considera que es necesario legislarse y ponerle en sede constitucional. Pero ¿te asusta un poco esto que llaman el fetichismo constitucional? El hecho de pensar que porque algo está en la Constitución ya va a cambiar la realidad. Sí, y bueno, más bien eso no me espanta. Lo que me espanta es que a veces que parece que este tipo de reformas piensan que con eso simplemente se va a solventar un problema, y hay que tener cuidado que no se haga más grande el problema que como está en la realidad, simplemente porque el legislador piensa que si lo pones en sede constitucional con eso va a tener, vamos a decir, un efecto irradiador, y todo el sistema normativo y todas las personas se van a portar bien simplemente porque lo dice la Constitución, y no debería ser así y no debe de ser así. Pero en sí yo creo que la iniciativa, si lo llamamos como una buena intención, está perfecto, porque creo que le hacía falta poner un orden en el sistema normativo de qué pasaba con los animales, porque si bien, y eso lo dice un poco la iniciativa, en sus antecedentes, en lo que lo menciona en esta exposición que realiza, venía ciertas regulaciones sobre los animales, venían desperdigadas, qué animales deben de protegerse, que si vida silvestre, que si animales domésticos. Algunas entidades federativas ya lo empezaban a regular, pero simplemente faltaba poner un orden constitucional sobre este tema. Entonces yo creo que es una iniciativa que puede abonar mucho. Ahorita platicábamos, ¿no? Creo que todas las iniciativas que fueron en este bloque, yo creo que es de las más interesantes y las que pueden ayudar más. Lo que hay que buscar es que vía interpretación y con la densidad que posteriormente se le puede dar, ya sea desde la dogmática o de los operadores jurídicos cuando le empiecen a aplicar, y sobre todo con la legislación secundaria que supuestamente debe de emitirse con esta iniciativa, pues realmente se cierre bien esta pinza y no genere mucho más problemas de los que pudiera generar. Y con esto me refiero de que no necesariamente podamos empezar por tratar de ayudar a los animales, empecemos a castigar a algunos animales o empecemos a tratar de evitar ciertas actividades que son necesarias para el ser humano, que dependen de los animales, y a veces, por decirlo así, también el sacrificio de algunos animales, ¿no? Entonces, creo que en ese parámetro es importante, y yo lo que siempre voy a aplaudir de esta reforma, pues es lo que dice el artículo 4, ¿no? Tal cual que lo dice, o sea, queda prohibido el maltrato a los animales, ¿no? Ese es el texto. Yo creo que de lo importante es el texto, y es ahí donde va a estar toda la lucha de interpretación, toda la densidad jurídica que se tiene que dar directamente sobre qué es los maltratos animales y sobre todo a qué animales. Ahí está. Bueno, acabas de centrar en buena medida el debate. Melissa Ayala, pues te pido igual una primera valoración. Vamos a entrar a la exposición de motivos, vamos a entrar al texto que está proponiendo el presidente, pero un primer comentario, Melissa.
Sí, me parece que como ya mencionábamos, tanto mencionaba ya el doctor Muñoz como lo platicábamos previamente antes de iniciar en el programa, creo que es una buena iniciativa, ¿no? Me parece que sí, justamente como ya se comentaba, era necesario yo lo veo más como un statement político también, ¿no? También es necesario en determinadas ocasiones, como en este tipo de propuestas, el señalar cuál es la postura por parte del Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, me parece que es también algo positivo, algo que celebrar, ¿no? Y también me parece que el hecho que se esté presentando este tipo de propuesta de reforma, pues también nos va a dar entrada a no solamente a las personas que nos dedicamos al derecho, sino a todas las personas en general, a discutir, pues, cuál es nuestra postura frente a los animales, ¿no? Y también algo que me parece crucial es que este tipo de iniciativas también nos hacen, como abogadas, como personas que nos dedicamos al derecho, voltear a ver el sistema jurídico, cómo fue creado el sistema jurídico para proteger a quienes, ¿no? Que en este sentido creo que también aquí se intersecta mucho el tema de los animales con cómo ha sido creado el derecho para proteger a ciertos hombres de manera particular, ¿no? Como todo, pues sí, es un sistema diseñado para proteger a hombres heterosexuales sin ningún tipo de discapacidad y que de esta forma también ha ido relegando, por supuesto, a todos los derechos de los animales, ¿no? Oye, y en ese sentido, Melissa, ¿no te parece que también es un anuncio de que el statu quo jurídico Por supuesto. tiene que ser, pues por lo menos discutido, por lo menos puesto en tela de juicio? Por supuesto, porque además algo que me parece bien interesante es que a través, por supuesto, de las sentencias hemos logrado ir mutando o ir extendiendo el concepto de persona hasta persona jurídica, ¿no? Las corporaciones, Sí, ¿no? sí, sí. Existen Como titulares, como ¿no? titulares Sí, de derechos, claro. ¿no? Entonces, Sí. en este sentido, ¿por qué existe tanta resistencia también a dotarle de derechos a los animales, ¿no? Pensémoslo también así, porque a las personas jurídicas, a las corporaciones, sí estamos dispuestas a otorgarles derechos, pero a los animales nos empezamos a mostrar un poco más reacios. Que también recordemos que esta es una discusión que no se está dando en el vacío en nuestro país, ¿no? Esta es una discusión que se está dando en la India, que se está dando en Brasil, que se ha dado en Estados Unidos, que se ha dado en Argentina, ¿no? Y que además, por supuesto, también todo lo que está ocurriendo en el sur global hay que voltearlo a ver porque además no solamente se le ha dotado de derechos a los animales, por ejemplo, en Brasil, Sí. sino también al medio ambiente, ¿no? Sí, Al río. sí. Entonces, Bueno, en Ecuador, en efectivamente. Colombia, ahí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, Melissa, porque a veces da la impresión que en este tema también, bueno, esto ya lo digo a título personal, quizá estemos incluso llegando un poquito tarde. Claro, Quizá estemos llegando un poquito tarde. pero llegando. Bueno, no, bueno, por eso yo decía, Claro. a ver, que aquí Pablo, si quieres lo discutimos, pero ¿es mejor tener esto que no tenerlo? Claro. O no? Y ahí, Pablo, te pongo una consideración. Ustedes los dos conocen esta discusión que ha habido sobre el constitucionalismo simbólico, que ha sido un planteamiento como crítico hacia algunas dogmáticas de derechos fundamentales, etcétera, pero que yo creo que dan en el blanco, por lo menos en la etiqueta, cuando dicen, a ver, el hecho de que tengas algo en la Constitución, el hecho de que añadas algo, también es un símbolo político, es una toma de postura, y en ese sentido me parece positivo, dado el modelo que tú ya tienes en México, Pablo, que tú lo conoces muy bien y lo has estudiado, que es una constitución muy detallista. O sea, alguien puede decir, oye, pero si están en la Constitución, están los cerillos y fósforos, está la producción de cerveza, está el aguamiel, está en el, ¿no? O sea, están, bueno, en temas de temas animales, están los rastros en el 115 como competencia del Congreso de la Unión. ¿Por qué no va a estar la prohibición de maltrato animal? Yo creo que es importante, simbólicamente. Sí, obviamente yo lo considero, pero al final yo siempre he partido de la premisa que sustentaba Hart. Los legisladores no son dioses. Y el problema de hacer este tipo de statement es que necesariamente tendrías que ver qué tipo de sistema normativo vamos a tener en la posteridad. Y me voy a explicar algo que es muy bueno. Si nosotros partimos de la premisa de que la Constitución, estos principios constitucionales, nada más pueden ser interpretados por el legislador una norma secundaria, y así van a ser aplicados por, en este caso, las personas juzgadoras, que esa es la premisa que ahorita está permeando en algunos sectores. Entonces es muy peligroso esto. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que estar atados a lo que el legislador necesariamente va a prever o no va a prever, ¿no? En cambio, si nosotros vamos a partir de la premisa donde el operador jurídico y las personas juzgadoras son los que le van a empezar a dar densidad a este tipo de conceptos, podría ser beneficiosos. ¿Pero son dos posturas excluyentes?
pareciera que ahorita sí, no necesariamente tendrán que ser excluyentes, pero el problema está simplemente el sistema de maltrato animal. O sea, simplemente la palabra animal como tal, ¿qué es lo que vamos a definir? Como bien decía Melissa, o sea, sí, efectivamente, esto es una sacudida al sistema antropocéntrico del sistema normativo como lo que lo tenemos basado. Es decir, no todo es el hombre ni para el hombre. Hay cosas que son beneficios para el hombre y que necesariamente el hombre necesita proteger y también protegérselas del hombre, ¿no? Te va a decir Melissa que es ser humano, ¿eh? ¿Eh? Que es ser humano. La vi ya con intenciones. Sí, sí, sí. Me ganaste, El lenguaje de género. Tienes razón. Pero aplaudo que te hayas dado cuenta tú No, también. es que aquí estamos pendientes de todo. Ay, y Pablo es un defensor de las mejores yo lo sé, causas yo lo y sé, es yo un lo sé. aliado permanente del No, tema de obviamente, género. obviamente, sí. Perdón, tienes toda la razón. Pero sí, efectivamente, creo que ese es el problema que nosotros vamos a empezar a visorar. ¿Qué premisa queremos? ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque al final todo este tipo de iniciativas han partido de eso. Es decir, vamos a ponerlo en la Constitución y el que lo tiene que desdoblar y darle densidad es necesariamente el legislador. No, es que yo creo que esa es una discusión, Pablo, que en su momento deberíamos de tener, pero hay responsabilidades legislativas, hay responsabilidades jurisdiccionales, hay responsabilidades sociales, de activismo también cívico para llevar temas a consideración de autoridades administrativas judiciales. Yo creo que el hecho de, vuelvo al tema simbólico, Sí. el hecho de tener una declaración como la que acabas de leer, con tanta claridad, con tanta contundencia, queda prohibido el maltrato a los animales, que ciertamente da para cualquier género de discusiones, es muy posible. Perfecto, yo lo concedo. El problema que yo le advierto, y perdón que juegue un poco como el abogado del diablo. No, qué bueno. Bueno, Va a subir el rating del programa. También quiero hacer un disclaimer, o sea, porque al final yo también amo los animales. No, porque si no, supuesto. después van a estarme ahí diciendo cancelado por odiar a los animales. No, ¿cuál es el problema del concepto propiamente de animal? Y mejor, el maltrato animal. O sea, perfecto. Tendríamos que definir directamente el concepto de animal. Sí. Mucho ha corrido que si son seres sintientes, ya no son cosas. Y eso yo lo celebro, porque al final del día no podemos cosificar algo que puede sentir. Ahora, ¿cuál es el problema de los seres sintientes? Que ha sido muy debatido. Por ejemplo, hay académicos como David de Gracia que trata de referir este tema de los sintientes. ¿Por qué? Porque el concepto, cuando decimos animal, no nada más podemos de pensar en los animales domésticos, los que tenemos en casa, sino es todo animal, ¿no? Sí, todo el reino animal. Y de los que nos beneficiamos, es decir, en comida, como los que pueden estar en vida silvestre, como, inclusive, por ejemplo, pero hasta las abejas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema del... O las plagas o los animales que constituyen. El problema de la sintiencia, como se le ha denominado en este paso de la academia, es que necesariamente se ha tratado de referir que los sintientes, cuando es un placentero o no placentero para los animales. Pero hay animales que no parten de lo placentero o no placentero porque no son capaces de establecer que son capaces de sentir dolor, como podrían ser abejas y otras partes del reino animal. Menos desarrollado su sistema nervioso. Exacto, entonces ahí es el problema. Y siempre pongo, cuando tengo este tipo de discusiones, con los peces, ¿no? Porque al final ya son los grandes olvidados. Son seres sintientes, son animales. Entonces, ese es el único problema que yo avisoro con eso. Reitero, yo celebro que diga el maltrato animal. El problema es dejarlo el concepto tan vago, es la problemática que puede generar si no existe una buena ley, una buena ley, y sobre todo si no partimos de todo este tipo de conceptos. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la Corte Constitucional de Colombia? Prohibió la pesca deportiva y desarrolló todos estos conceptos. Pero el problema es que no necesariamente la pesca deportiva, también la pesca normal, pues afecta a seres que, si bien no puede ser esta discusión que son sintientes o no sintientes, son para el beneficio propio animal, ¿no? O la pesca recreativa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí está donde es el grave problema, donde nosotros tendríamos que, los operadores jurídicos, empezar a desdoblar todo este tipo de conceptos para hacerlo demasiado minuciosos. Y reitero, el problema de hacer este tipo de cuestiones simbólicas en la Constitución es cómo las vamos a normar. Sí. Y si no las normamos bien, generamos muchísimos problemas, tanto para las cuestiones que son necesariamente de consumo. Desde el consumo animal, productos lácteos, explotación animal en granjas. Animal, claro, ¿no? sí, Entonces, ahí es donde... Sacrificio de animales, también, que ese es un tema muy discutido. Al final, bueno, las muertes dignas que pueden dar, sobre todo los animales, que tienen que haber ciertos rastros. Entonces, eso es el único foco rojo que yo pondría sobre eso. Reitero, yo lo celebro que esté, pero el problema es
cómo lo vamos a empezar a desdoblar. Y también una cuestión, si los operadores jurídicos tenemos realmente el conocimiento necesario para empezar a desdoblarlos, porque son cuestiones muy técnicas que parten a la bioética más que al derecho. Entonces, el problema de nosotros meternos a otras ramas que no son propiamente del derecho es que nosotros le empezamos a traducir mal o a aplicar mal. Entonces, sería una cuestión que yo pondría sobre la mesa. Magnífico. Bienvenida a la preocupación. Melissa, Pablo acaba de poner sobre la mesa, valga la reiteración, un tema que sabes que constituye una de las grandes columnas vertebrales de la discusión sobre la protección animal, que es el concepto de sintiencia, el hecho de considerar los seres sintientes, que incluso ha aterrizado en algunas legislaciones, en México incluso. Un comentario sobre esa parte, porque me parece que a partir de esta preocupación de Pablo podemos empezar a fijar modelos de comprensión de lo que aquí nos ocupa. Sí, a ver, creo que, primero contesto tu pregunta, Miguel, y si luego me permites reaccionar un poco a lo que comenta Pablo, porque sí me quedé ahí con algunas cositas que me gustaría retomar, pero precisamente creo que en ese sentido, por ejemplo, una teórica del derecho que ha desarrollado mucho esto, bueno, una filósofa del derecho que ha desarrollado mucho sobre los seres sintientes es precisamente Martha Nussbaum, ¿no? Y ella a mí me parece que presenta una postura muy interesante, porque cuando habla de seres sintientes, seres no sintientes, lo enfoca mucho desde su perspectiva de las capacidades, ¿no? Esta ya teoría que ella ha utilizado, está muy enfocada a los seres humanos, pero también en sus últimos libros, el año pasado, si no mal recuerdo, sacó un libro justo precisamente sobre derecho animales. Y lo había incluido también en un capítulo muy largo del anterior, que, bueno, no sé si era el anterior o uno de ellos, que es el de Fronteras de la Justicia. Exacto. Y también sacó un libro, si no mal recuerdo, con Sonstein, en el 2008 o 2004. Bueno, pero ese sí, el de Animal Rights. Sí. Ese es muy bueno. Ese centra en alguna medida la discusión. Buenísimo ese libro, pero precisamente ella desarrolla justo como esta teoría sobre qué se debe de entender por seres sintientes, ¿no? Y habla sobre, por supuesto, todo este tema que ya comentaba Pablo sobre el dolor, el placer, pero algo que a mí me parece bien interesante es que ella también mete la cuestión subjetiva, ¿no? Que el animal tenga una percepción, una perspectiva subjetiva sobre él o ella o sobre él. Y ahí ¿no? podríamos hablar, y me estoy arriesgando mucho, pero déjame atreverme, de conciencia. Me parece que sí. En el sentido de que si tú tienes un sistema nervioso desarrollado, algunas especies animales pueden llegar a estar, lo voy a decir así de esta manera un tanto alegórica, presentes en el mundo, estar conscientes del mundo en el que viven. Sí, porque ella justo habla de una perspectiva subjetiva en el mundo, tal cual esas son sus palabras, ¿no? Entonces me parece que por ahí tendría que ir también la discusión, ¿no? Por supuesto coincido con lo que menciona Pablo en el sentido de hay que dotar de contenido a este concepto de maltrato animal, porque vaya, el propio concepto dice maltrato. ¿Qué se va a entender por el maltrato que se le dé a los animales? ¿Cuál es el buen trato? ¿No? Porque también desde esta perspectiva antropocéntrica, en muchas ocasiones el buen trato puede, más bien lo que nosotros consideraríamos buen trato podría terminar siendo tortura para un animal. Y a veces lo es, ¿eh? Y a veces lo es. Entonces creo que me parece que también hay que estar muy atentas, muy atentos a lo que se vaya desarrollando a través de la ley secundaria, pero yo reitero, y entiendo por supuesto esta discusión que se ha dado sobre el fetichismo jurídico, yo lo llamo realismo mágico jurídico, ¿no? Como en este sentido de solamente porque está en una norma, porque está en la Constitución, cambia. Y no solamente en la Constitución, ¿no? También en las leyes secundarias. Entonces me parece que para mí sí es un posicionamiento político importante que desde la propia Constitución se hable sobre la prohibición al maltrato animal. Ahora, esto ya lo traemos en la Constitución de la Ciudad de México. Sí, y esto, es lo que justamente. Y esto no necesariamente se ha traducido en, hablemos de la prohibición para los toros, ¿no? Para la fiesta brava. Creo que justo ahí va a ser también muy interesante cuál va a ser cómo se va a entender la Constitución de la Ciudad de México, porque de esta forma también nos va a permitir, pues, ir viendo cómo se va a desarrollar esta discusión más adelante, ¿no? Pero bueno, justo era algo que yo quería comentar con respecto a lo que mencionaba Pablo, justo que creo que se va a dotar el contenido vía jurisdiccional, ¿no? También de lo que se va a entender por maltrato animal, qué se va a entender por animales, y difiere un poco en el sentido que comenta Pablo con todo el respeto del mundo, pero creo que las operadoras jurídicas ya están metiéndose a otros temas, ¿no? Para los cuales, precisamente por eso, las personas juzgadoras de distrito tienen la facultad de ordenar pruebas de oficio,
¿no? En aquellos casos en donde no consideran que tienen toda la información, pueden ordenar pruebas y vaya, en el propio Poder Judicial cuentan con peritos de distintas materias que precisamente podrían ir apoyando a las personas juzgadoras para ir metiéndole contenido a estos temas, ¿no? Oye, que de todas formas, y lo digo para los dos puntos de vista, al final del día una constitución pues tiene que guardar un grado de generalidad que envía mensajes políticos que pues de alguna manera, aunque sea implícitamente, delega funciones hermenéuticas e interpretativas en sede legislativa, en sede jurisdiccional, en sede administrativa, porque también necesitamos políticas públicas de protección animal, etcétera. O sea, yo no sé si esa parte debería de detenernos mucho o no. Al final del día, ¿quién quiere una? O sea, no podríamos pretender meter todo el régimen de protección animal en la Constitución, pero el hecho de tener una frase como esta tan contundente, pues como quiera ayuda, ¿no? Y eso no impide reconocer, como muy bien lo dices, Pablo, pues el hecho de que hay tareas que habrá que hacer. Ahora, Melissa, yo te planteé lo de seres sintientes porque Pablo lo mencionó, pero además porque lo quisiera contextualizar de esta manera. ¿Crees que esta propuesta del presidente de la República pudiera incluso ser enriquecida en ese sentido? Sí, por supuesto. Creo que este es un Porque citaste la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Así es, justo. Por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 13, si no estoy mal, es el punto B, donde precisamente se habla sobre los derechos de los animales y ahí sí se habla sobre seres sintientes. De hecho, no es por hacerle promoción a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, pero cuando ustedes hacen la solicitud de ejercicio de facultad de atracción del caso de él y la elefanta, precisamente una de las razones por las que se atrae por parte de la primera sala es se le tiene que dotar de contenido o se tiene que determinar qué se entiende con respecto a esto, ¿no? Pero creo que aquí Pablo es el experto. Cuando mencionaste ese caso, Melissa, yo por dentro estaba aplaudiendo. No podía yo aplaudir públicamente. Claro. Porque soy el conductor del programa, ¿verdad? No soy el público, pero por dentro estaba aplaudiendo porque estamos muy contentos y nos sentimos muy representados por la decisión que se tomó de atraer ese caso y también estamos esperanzados de que tenga el mejor resultado posible, porque es una oportunidad de esos que a veces uno espera que lleguen, qué mejor que al máximo tribunal de la República ese tipo de casos y que se haga la reflexión que se tenga que hacer, que yo auguro será positiva porque hay una nueva sensibilidad y hay visiones garantistas. Ojalá así sea. Y bueno, que esa mención, ¿verdad, Melissa? Valga la pena. Y ya nada más para añadir algo también, por ejemplo, hay un caso bien interesante en la India, en donde la Corte Suprema de la India justo habla de una tradición que tienen en una región particular que se llama Yalikatu, ¿no? Que es algo que es mutilación prácticamente de toros, ¿no? Y ahí cuando el caso llega a la Corte Suprema de la India, lo que dicen las y los ministros de este país, me parece bien interesante porque viene la discusión, ¿no? Porque ahí lo que dicen las y los ministros de esta corte es, por supuesto que todas las especies tienen el derecho no solamente a la seguridad, ¿no? Sino a la vida digna, pero estos derechos no se encuentran garantizados en nuestra Constitución y quien lo tiene que determinar es el Parlamento, ¿no? Entonces, como que también esta deferencia que se hace por parte de la Corte Suprema me pareció interesantísima y que viene un poco a la discusión que estamos teniendo, ¿no? O sea, como también se tiene que dar, pues, estos checks and balance. Pero yo ahí te diría, ese es un ejemplo de por qué sí necesitas un basamento constitucional, ¿no? Si no queda librado a la discusión democrática o queda librado acaso en el caso de corridas de toros que decías. Pues es que, hijo, yo de pronto digo, oye, pues si ya tenemos no uno, tenemos varios precedentes jurisdiccionales de la Suprema Corte que sí, por vía interpretativa, reconocen una protección animal en la Constitución mexicana y hay criterios oscilantes en órganos inferiores, o sea, dice uno. Claro, y también el tema de la legitimidad democrática, ¿no? El hecho de que esté en la Constitución, pues también le dota de una legitimidad democrática que en muchas ocasiones las personas juzgadoras pues no la llegan a tener, ¿no? Entonces me parece que también por eso es importante. Te estás metiendo en una buena discusión, ¿eh? ¿Quieres refutarle, Pablo? el tema de la legitimidad democrática. Yo solamente vine a hablar de derechos animales. No, pero aquí en esta mesa hemos tenido buenos debates. Hemos tenido buenas discusiones sobre eso.
Pablo, ¿seres sintientes abonaría? Pensando en que la discusión ya la plantea el presidente. Es decir, la iniciativa está, llegó, aquí traigo el ejemplar de la Gaceta Parlamentaria, bueno, todos lo traemos, aquí está. Llegó el mismo 5 de febrero en la tarde. Pues esta propuesta está en la mesa, Pablo. ¿Añadirías lo de seres sintientes? ¿Coincides con Melissa en esto? Sí, claro. O sea, creo que ese es el tema. O sea, el problema que tiene el concepto que es una expresión completamente vaga y creo que ahí es donde... La expresión maltrato No, ahí no, es lo que me refiero al maltrato, o sea, obviamente maltrato animal es una expresión vaga en sí, Ok. ¿no? Y obviamente animal También. Pero al final del día, la cuestión de sintientes, que es el problema que tiene la Constitución de la Ciudad de México, y se puso en la mesa cuando se trató de la primera sala, decidió atraer un asunto, en este caso sobre elefante Helios. Es decir, si bien en este caso una entidad federativa en su constitución local establece este derecho de los animales, bueno, pues hay que tratar de dotarlo de cierta densidad jurídica pues, para que realmente sea un derecho. Hay que recordar, cualquier derecho o principio constitucional que no tenga la garantía de poder ser ejercido, pues, realmente es letra muerta, porque al final del día no nos va a servir para nada. Y es lo mismo que refiero con maltrato animal. Sí. Si bien es una expresión muy valiosa que puede ayudar a poner, no solo pone en discusión este tema, sino puede abonar a muchas cuestiones de dignidad que nosotros vemos del ser humano, proyectar su dignidad, de dar un trato digno hacia los animales y puede abonar mucho. También el problema es que dejarlo demasiado abierto va a generar una serie de problemas que necesariamente tienen que irse cerrando, como bien dice Melissa, en este caso con las personas jugadoras y con los operadores jurídicos. ¿Cuál es el problema que yo advierto también de manera holística? O sea, yo la celebro, yo creo de todas es lo que yo podría celebrar de todas de las iniciativas. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que nosotros estos principios constitucionales que se dejan tan abiertos, pues pueden generar problemas y tampoco están advirtiendo las posibles colisiones que pueden tener con otras cuestiones. Por ejemplo, ya se dio la cultura, ¿no? Porque el problema, ahorita hablaban de la fiesta brava. El problema aquí, esta iniciativa fue un poco omisa en tratar de poner, o sea, si lo pones en el artículo 3º, que la propuesta que está en poner en el artículo 3º, el artículo 4º, el gran olvidado es esta parte de la cultura, ¿no? Sí. Si bien fue analizada ya en una revisión por la Suprema Corte de Justicia, el 163-2018, el tema de gallos. El de los gallos. Ahí, más o menos, hay otros temas donde parte propiamente de la cultura, ¿no? Evidentemente, el presidente que citaba Melissa de la India también es una cuestión cultural, y ahí se lo menciona. O sea, ahí es una cuestión cultural con una cuestión religiosa, que el problema es que necesariamente el legislador es el que se tiene que, en este caso, con su legitimación, pues tiene que tratar de mediar este punto. Pero, por ejemplo, te pongo en este caso lo que estaban hablando ahorita de las corridas de toros, ¿no? Por un lado, algunos dicen que es una expresión cultural, que es una cuestión que genera trabajos, etcétera, etcétera. Y con este asunto puede generarse de dos maneras. Es decir, puede decir, como viene una prohibición constitucional de maltrato animal, tendrían que necesariamente rajatabla prohibirse. Pero el problema de que como no conciliaste con otros principios constitucionales y lo dejaste tan abierto, podría llegarse al caso que se pudieran permitir bajo una interpretación holística o sistemática de la propia Constitución. Ahí es donde yo considero que es... Bueno, pero ahí esa es la historia del constitucionalismo y de la necesidad de hacer ejercicios interpretativos que pueden ser, dependiendo de ideologías, incluso jurisdiccionales, de carácter conservador o de carácter garantista. Sí. Eso creo que está en la historia del constitucionalismo. Y creo que al final del día sí abona y es parte de la misma interpretación constitucional que es el ejercicio que se tiene que dar como cualquier sociedad o Estado constitucional. Eso siempre es de celebrarse. Ahora, el hecho y si quieren lo discutimos con detalle, pero el hecho de dar un argumento que se base única y exclusivamente en la cultura, es decir, así lo hemos hecho siempre, a mí me parece un argumento de baja calidad. No, evidentemente, no abona para el tema ni abona para los que la quieren permitir, en este caso la corrida de toros. Porque se dice, ¿no? Es que hay una cultura aquí, los toros y las... Bueno, sí, mire, pero... Que es un arte, etcétera, que lo menciono. Sí, evidentemente yo creo que se tiene que desarrollar mucho más el tema, ¿no? Pero, reitero, para las personas que consideran que simplemente que se tenga una expresión, una oración que diga está prohibido el maltrato animal y con eso se va a solucionar todos los problemas que existen, creo que no va por ahí y puede dar muchas sorpresas efectivamente de prohibiciones como de animales, como ciertos zoológicos que por ahí sí ven, como ciertas
especies, ciertas granjas donde van los niños, donde te puedes No, los delfinarios, los acuarios, vaya. los acuarios, la gente que tiene peces, o sea, hay muchas cuestiones que tendrían que volverse a estudiar o podrían replantearse, y ahí lo que las aves enjauladas. Sí. Los paseos en las calesas tirados por caballos. Sí. Son cosas que no vemos, a ver, son torturas. O tú vas a ciertas sociedades coloniales que tienen en México, que ciertos monumentos coloniales que ponen ciertas púas para que las palomas no puedan meterse porque con su excremento pueden generar cierta erosión en este caso al edificio. ¿Es tortura o no es tortura? Darle de comer, por ejemplo, a una paloma en la calle, ¿es tortura o no es tortura? En otros países no está prohibido que le des comer, que le des comida, porque al final del día es una parte de tortura porque la puedes matar. Creo que ahí es por eso te digo que toda esta expresión genera demasiadas aristas que tienen que ir analizándose. Y a mí lo que me preocuparía es que luego el caso por caso genera los problemas que ahorita exactamente tenemos, ¿no? Qué bueno que lo aplaudan. Déjenme hacer una pausa. Estamos platicando de la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el maltrato animal con nuestros invitados. No se vayan, regresamos enseguida para continuar con este análisis. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados de una iniciativa que ya está a consideración del Congreso de la Unión. Fue dada a conocer el 5 de febrero del 2024 en Palacio Nacional por el presidente de la República y trata medularmente de la prohibición de maltrato animal. Melissa, ya la quiero regresar contigo porque justamente ya cuando uno revisa el texto, las palabras, digamos, de la iniciativa, hay una cuestión que se propone introducir al artículo 3 constitucional para efectos de que en el sistema educativo nacional justamente se hable de la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano, entre otras. Estoy leyendo el texto. Sí. Esto es lo que el presidente de la República nos está poniendo o está poniendo a consideración del poder reformador de la Constitución. ¿Cómo ves el tema? Porque esto trasciende a la formación de las nuevas generaciones de mexicanas, de mexicanos. No, me parece fenomenal. O sea, justo me parece que es muy importante, por supuesto, que de nuevo, que se establezca en el artículo 3 constitucional. Y ahí sí creo que voy a coincidir un poco con lo que mencionaba Pablo. Me parece, pero ahí yo lo veo un poco más con el tema de quiénes van a enseñar esto, ¿no? Las y los profesores se les va a capacitar para que puedan dar esta capacitación o esta educación a las nuevas generaciones. ¿De qué forma? Pues sí se debería. Se debería, pero vaya, sabemos todas las deficiencias que existen en el sistema educativo de nuestro país, entonces también de nuevo me parece que es muy importante que no solamente quede en la Constitución, porque por supuesto es algo que se tiene que celebrar y es algo que las nuevas generaciones, de por sí ya las nuevas generaciones traen una percepción distinta, ¿no? De la relación que debemos de tener con los animales. Es lo que te iba a decir. Sí se nota eso, ¿no, Melissa? Yo la verdad lo veo, por ejemplo, con el caso de Benito, ¿no? La jirafa. La jirafa en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Me pareció que demuestra precisamente cómo, las nuevas generaciones y generaciones no solamente nuevas, ¿no? Sino que cada vez se va cambiando ese chip. Pero sí hay un sesgo generacional importante. Sí, por supuesto. Yo te diría, las gente de menos de 35 años ni siquiera lo discutiría, o sea, estaría fervorosamente a favor, y a lo mejor gente de mi generación para arriba diría, bueno, el típico argumento, los derechos son para los seres humanos, no son para los animales. Claro. No, me parece que sí, por supuesto, tiene un chip generacional, pero también creo que esto ha ido permeando a distintas generaciones, ¿no? Entonces me parece que justo tenemos el caso de Eli, tenemos el caso de Benito, que vaya, ambos casos me parece que han sido litigados por personas abogadas relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, en este sentido, sí me parece que las propias nuevas generaciones ya van cambiando, pero sí me preocupa un poco también que lo pongamos en el artículo 3 constitucional, pero no pongamos también la
la lupa sobre quiénes lo van a presentar, cómo lo van a presentar, se van a incluir en nuevos libros de texto, ¿no? Todo este tipo de cosas que, digo, en su momento ya se discutieron con los libros de texto que se emitieron hace relativamente poco, pero entonces creo que estamos hablando de pues, una reforma educativa bastante pues, fuerte, ¿no? Grande, porque sí vamos a cambiar también algo que, vaya, lo platicábamos también previamente, algo que dentro de la propia cultura mexicana ya lo traemos pues bastante metido, ¿no? El tema de los gallos, el tema de los toros, la forma en la que la forma en la que se tratan otro tipo de especies, ¿no? Uno va a distintos lugares fuera de la Ciudad de México, en donde todavía tienen, y dentro de la Ciudad de México, que todavía tienen a los pájaros enjaulados, ¿no? En las casas. Entonces, o también el trato que se le da a los animales domésticos. Creo que todo eso lo vamos a tener que nos vamos a tener que ir cuestionando, pero sí me parece que, por supuesto, es algo que hay que celebrar que esté en el artículo 3º constitucional, pero también cómo eso se va a aterrizar, cómo se va a educar a las nuevas generaciones, también es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y que también no podemos soltarlo nada más. Sí, es un tema fundamental. Pablo, sistema educativo, nuevos propósitos, políticas públicas educativas para hacer esto realidad, porque también hay que despertar conciencias. Y qué mejor que a través de la educación. Sí, evidentemente tiene que venir con un andamiaje de una política en la política de educación, un cambio directamente de cómo se va a dar. Yo abonaría un poco a lo que dijo Melissa, no nada más qué profesionales son los que lo van a impartir, sino también tiene que haber un cambio completamente en cuestiones de telecomunicaciones, en la forma de que se enseña, en la forma de prohibir ciertos contenidos, ¿no? Porque al final hay que entenderlo de manera holística. Estás prohibiendo el maltrato animal, estás por un lado promoviendo la cultura, pues entonces tienes que hacer directamente toda una política sobre la educación para qué son los animales, su relación con el medio ambiente, su relación con las personas, qué tipo de animales son que tienes que proteger, en qué consiste propiamente el maltrato, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, y ir proyectado pues, a partir de educación primaria, la educación básica, es decir, todo lo que se sustenta como educación obligatoria para poder materializar este derecho. Yo creo que el problema que luego se advierte en este tipo de iniciativas es cómo lo vas a materializar para que efectivamente puedan ser beneficiosos para la gente y realmente, como en este caso, cuando se pone el artículo 3º, que en estos planes y programas de estudio, que además de que tengan cierta perspectiva de género y una orientación integral, tengas necesariamente la forma en que se van a poder bajar directamente para que el educando realmente se cambie y se hagan realmente programas que sirvan para que en 30 años se cambie la visión. Y lo que tú dijiste, Miguel, yo creo que es trascendental. Si esta discusión lo hubiéramos tenido hace 15 años, no estaríamos hablando sobre los mismos temas, sobre los mismos tópicos. Entonces, sí, evidentemente ha cambiado y las nuevas generaciones lo debemos cambiar. Hay que advertirlo. Por ejemplo, estas nuevas generaciones ya crecieron sin circos, ¿no? Claro, a diferencia, por ejemplo, las nuestras, que sí acudimos alguna vez a un circo con animales, ahorita pues ellas no visualizan un circo directamente con animales y esa visualización de maltrato ellos no lo tienen. Ahora, el ejemplo que pones es maravilloso, Pablo. Es un ejemplo pues casi de libro de texto. Y la pregunta sería si a partir de este tipo de propuestas, si es que llegan luego a plasmarse en la Constitución, en estos o en otros términos, podríamos rasgar la realidad de cosas que a lo mejor hoy no vemos. Decíamos, los zoológicos, los delfinarios, el abuso a los caballos, a los burros, en el transporte, en la sobrecarga, en la agricultura, etcétera. Y parece que ahí es un mundo ajeno al derecho, porque estamos también, como dice Gary Francione, este gran teórico que estudia el tema, bajo la idea de que los animales son propiedad. Y como propiedad podemos hacer con ellos lo que quieran. ¿No te parece que ahí también hay una oportunidad? Sí, claro. O sea, tendría que cambiarse todo eso. Y lo que te dices, por ejemplo, los hipódromos, ¿no? O sea, por ejemplo, los hipódromos, mira. O sea, los galgódromos. Los galgódromos. Toda esta cuestión identifican que, aunque digan que no es un maltrato animal, pues evidentemente sí va a impactar la relación directamente con lo que puede ser considerado como maltrato o no, y educar en este caso a las nuevas generaciones a que cómo se concientizan ellos con el medio ambiente, con los animales y cómo debe ser su trato hacia los animales, ¿no? Y luego hay que llegar a un punto de cuál es el trato digno que nosotros como ser humano le tenemos que dar a las demás especies como parte de este medio ambiente. Ese también es un debate que tendrá que bajarse. Y sí, eso es de celebrarse siempre, ¿no? Los planes y programas de estudio que hagan que la gente se concientice de su medio ambiente y actúe en favor
y para preservar su medio ambiente, y eso obviamente incluye los animales, tanto en vida silvestre como animales domésticos, pues siempre abona para que se haga este cambio cultural. Y reitero, ya se ha visto, ¿no? Y no necesariamente esto no se dio con una reforma constitucional. Poco a poco se fue cambiando directamente las nuevas generaciones. Reitero, los que tengamos hijos sabemos que nuestros hijos ya no crecieron así, y cuando ellos le cuentas estas cuestiones, ellos ya lo ven como anacrónico, como antiguo, e inclusive hasta cómo es posible que alguien se beneficiara de eso, como si alguien se divirtiera del maltrato de un animal, ¿no? Y eso poco a poco va a ir permeando con las futuras generaciones sobre otras cuestiones como los toros, el hipódromo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también falta el gran, no sé, el gran ausente en esta mesa, en esta discusión, es el factor económico en ciertas cuestiones sobre los animales y la relación con el aspecto económico que genera y derrama económica que genera en ciertos sectores que son beneficiosos también, pues, para el propio ser humano, ¿no? Y generan trabajos y generan también eso también hay que sopesarlo, ¿no? Que eso se dará para otro debate y para muchos temas posteriores. Y que se inserta en una pregunta que les quería formular más adelante, la anuncio nada más para que se vayan preparando, pero es esta idea también de que ciertas formas de explotación de seres vivos, que antes eran seres humanos, en la esclavitud, en las políticas de género, Claro, restrictivas de derecho, etcétera, arrojaban enormes beneficios económicos, pero hoy son inaceptables. O sea, también la economía tiene que ir adaptándose a eso. O sea, no, bueno, pero esa, si quieren, lo plantamos más adelante. A ver, Melissa, en el texto también se propone introducir en el artículo 73 constitucional una facultad para que el Congreso de la Unión emita una ley general en la materia. ¿Cómo lo ves esto? Porque obviamente aquí los que estamos en esta mesa sabemos que una ley general permite una cierta homogeneidad, permite sentar las bases de la legislación, tener, déjame ponerlo así, un piso mínimo compartido en todo el país. Y eso no impide, si la ley es general, que luego haya legislaciones locales de desarrollo. Un comentario. pero a mí me parece bastante acertado, precisamente porque sabemos que existen distintas normativas dependiendo de los estados. Yo lo veo un poco como lo que ha pasado con la Ley General de Salud, ¿no? En donde precisamente justo algo que hemos visto es que sí llega a ser muy acertado tener esta Ley General de Salud en donde se establezcan pues pisos mínimos, que ya después, por supuesto, las propias entidades federativas van emitiendo sus leyes. Digo, ahora con todo el sistema de IMSS Bienestar ya iremos viendo cómo funciona, comentario aparte, sí. Pero justo me parece que es un buen ejemplo, ¿no? De cómo sí va presentando un piso mínimo para todos estos temas. Pero decías lo de IMSS, pero bueno, la salud es materia concurrente, ¿no? No, de acuerdo, pero digo, si quieres lo platicamos en otro programa, pero precisamente justo algo que yo vislumbro que podría pasar con el IMSS Bienestar es que ahora al ser una entidad, una entidad, pues sí, de la federación, pues les va a aplicar la Ley General de Salud y en ese sentido, pues ahora vamos a tener el IMSS Bienestar en todos los estados, ¿no? Sí. Dando servicios de salud. Comentario aparte, pero importantísimo, importantísimo. Pero bienvenido al comentario. Justo yo lo veo un poco de esta forma, ¿no? O sea, justo tener una ley general, pues sí va generando pues cierta armonización que sí hace falta en esta materia, porque como te decía, sabemos que existen distintas prohibiciones, por ejemplo, pero distintas también situaciones que se permiten dependiendo del estado en el que estás. Entonces, en este sentido, sí me parece que esto va a ser fundamental, porque a través de esta ley a través de esta ley general es que vamos a lograr esto que comentaba previamente Pablo, ¿no? Que efectivamente pues ya se le vaya dotando de contenido a esto que se menciona, que se va a entender por maltrato animal, ¿no? Que esto va a ser crucial y que ahí sí también vamos a tener que pues estar poniendo la lupa y también yo creo que se podrían llegar a venir varios amparos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy interesante la forma en la que los operadores jurídicos, las personas juzgadoras, le vayan dotando de contenido precisamente a toda esta situación, pero además cómo van a ir resolviendo caso por caso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo preparándome para este programa, veía un poco de la jurisprudencia comparada, ¿no? Y veía un caso, por ejemplo, sobre un macaco que había agarrado una cámara de un fotógrafo que se dedica a temas animales y que después una organización animalista, PETA,
presentó una demanda en contra del fotógrafo porque se publicó el libro con todas las selfies de estos macacos y entonces estaban diciendo que se estaba violando derechos de autor, Sí, ¿no? sí vi esa noticia. Y casos así hay muchísimos. Hay un caso, por ejemplo, también de la corte, en una corte de Estados Unidos, de ballenas, ¿no? De cetáceos. Entonces, justo era en contra de Estados Unidos como federación por el uso de los... Ay, se me fue el nombre. Como las naves, los submarinos emiten... Ah, ¿cómo no? Sí, sí. Sí, Los cómo se sonares, sí. afectaba a los cetáceos, ¿no? Entonces, pero de nuevo, todo esto se va a ir resolviendo por parte de las cortes, por parte de los operadores jurídicos, pero me parece que justo la entrada va a ser esta ley general que mencionas. Fíjate que en ese sentido les propongo la reflexión a los dos. A mí me parece que cuando uno revisa la historia del Estado constitucional de derecho y cuando ve cómo el constitucionalismo al final del día viene a romper estructuras que parecían muy consolidadas, repito, el ejemplo que siempre ponemos, la esclavitud, la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, la falta de reconocimiento de derechos de personas migrantes, Claro. el abuso que históricamente ha habido sobre niñas, niños y adolescentes, que se les han negado completamente los derechos en la mayor parte de la historia, hasta hace quizá 200 años o menos. Y ahora el hecho de proponernos esta nueva frontera, retomando el Claro. concepto de Nussbaum, a mí me entusiasma esta discusión. Claro. Que será difícil, que dices, bueno, y caso por caso, y que se vendrán amparos. Ojalá que vengan amparos, ojalá que vengan una lluvia de amparos. El Poder Judicial Federal hará su parte también, y habrá criterios distintos, habrá criterios divergentes incluso, y bueno, pues las instancias superiores habrán de hacerlos compatibles en la medida de lo posible. Pero a mí esta discusión, el hecho mismo de que la tengamos en la mesa, a mí me entusiasma como parte de... Digo, yo estoy viendo como la película del desarrollo del construismo mexicano y digo, aquí nos están proyectando el siguiente episodio, nos Claro. están proyectando la siguiente etapa. ¿Coincides, Pablo, o no? Sí, no, obviamente coincido plenamente en lo que está sucediendo y me gustaría sacar una cosa que ahora sí que el diablo está en los detalles. Sí. En la reforma, en el artículo 4, se establece directamente, queda prohibido el maltrato a los animales Sí. y se tendrá que poner en los términos de leyes respectivas. Pero si tú analizas la fracción 29G que se está proponiendo, cuando habla de prevención y prohibición del maltrato en la crianza, aprovechamiento de animales de consumo y medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. Es decir, lo que está dispuesto directamente en el cuarto no se está poniendo directamente en el 29G. Sí. Que eso ya también empieza de una forma de cómo lo vas a directamente, cómo va a operar el legislador. Es decir, que una de las cuestiones que destaqué hace rato, que el momento que dices queda prohibido el maltrato a los animales, sí necesariamente lo tienes que poner tal cual en el artículo 29G para que pueda ser desdoblado. Pero aquí dice, y de protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, ¿no? No sientes que Sí, ahí podría unirse, pero al final lo cierra. lo tendrías Como que se cerrar cierra. directamente, porque dice prevención y prohibición de maltrato en la Tienes crianza toda y la razón. aprovechamiento de animales de consumo humano y de medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. Esa prohibición que quedó directamente en el cuarto y que dice que se va a tener de leyes secundarias, ya no quedó tan contundente en esta 29G. ¿Y por qué es importante? Porque también esta 29G tampoco habla de una ley general, le dice nada más una ley de concurrencia del gobierno federal y las gobiernas entidades federativas. Bueno, pues las leyes concurrentes Son generales, ¿no? Es decir, pero si tú en el 73 sí habla de facultades directamente para emitir leyes generales. Aquí ya lo pone como directamente concurrencia. Creo que es una falta de técnica legislativa, en este caso de una técnica para poder bajar directamente con los términos, pero creo que el detalle no es tanto en la ley general, sino en la prohibición directamente de cómo se va a establecer el legislador, en este caso secundario, esta prohibición directamente de maltrato animal, ¿no? Porque como está ahorita redactado, el 73 dice nada más en crianza y aprovechamiento de animales de consumo humano, ¿no? Y para atender plagas, ¿no? Entonces, obviamente, sí podría, en manera holística lo podrías regular de esa manera, pero en esta lluvia de amparos y cuestión de que Sí. el maltrato no es maltrato. Y habrán de venir, habrán de venir. Y como bien decían, el hombre está hecho para las malas personas. La ley, ¿no? Pero el derecho, pues al final del día, lo que va a hacer la ley te va a decir, ¿sabes qué? El problema es que no, el 79G no te está facultando directamente para que regules el maltrato animal. Digo, son minucias, pero lo que quiero destacar efectivamente es que a veces estos principios constitucionales necesitan, Claro. si queremos realmente hacerlos para que protejan y
ayuden directamente, en este caso, a lo que queremos ayudar, que es que se le dé un trato digno, en este caso, a los animales, y que el hombre ya no abuse directamente, indiscriminadamente de su medio ambiente de los animales, no es la forma más óptima realmente de hacerlo. Celebro que exista, pero creo que si ya lo vamos a hacer, tratar de hacerlo lo mejor posible para que ya no pueda generarse mayores abusos o que alguien se beneficie de esta ambigüedad y vaguedad propia de las expresiones, ¿no? Y habrá de darse una discusión en sede parlamentaria sobre esto. Esta es una iniciativa, Claro. se va a enriquecer. Yo desearía que los legisladores federales los invitaran a ustedes dos, que los escucharan en sus muy pertinentes observaciones sobre el tema y que se enriqueciera en la medida que se tiene que enriquecer, pero repito, el hecho mismo de que esté planteado, de que se esté discutiendo, que podamos advertir justamente este problema de minucias, de letra pequeña, etcétera, me parece en sí mismo importante. Y ahora te planteo el tema, Melissa, de esta idea de la evolución del constitucionalismo. Tú eres una persona que ha estado preocupada y ocupada en rasgar también realidades que ya son inaceptables, en denunciar abusos que a veces incluso con el apoyo y en nombre de la ley y del ordenamiento jurídico se cometen en contra de la dignidad de las personas. Claro. Y ahora aquí como que estamos vislumbrando un sujeto nuevo del ordenamiento. Ya no bajo la lógica de ese derecho civil, ese derecho de propiedad, etcétera, sino de rango constitucional. Un comentario. Sí, y me parece que aquí algo que me parece que Pablo ha sido muy enfático en mencionar es el tema del trato digno, ¿no? Sí. O sea, que también esa es una discusión que más adelante se podría llegar a dar si efectivamente los animales tienen dignidad o no. Porque efectivamente el concepto de dignidad, de la forma en la que la ha ido desarrollando la Suprema Corte, lo ha aterrizado mucho a la persona humana. Entonces, pero si uno estudia cómo se ha bajado el tema, por ejemplo, de los derechos de los animales en otras partes del mundo, sí se les dota de el derecho a la dignidad, ¿no? Entonces, en Que este la sintiencia comportaría un reconocimiento al menos primario de dignidad. exactamente. En este sentido, creo que en primer lugar va a ser la discusión de si efectivamente tienen dignidad, sí o no, o únicamente trato digno, ¿no? Que creo que va a ser una discusión toral, porque a partir de ahí vamos a determinar si efectivamente estamos hablando de un nuevo sujeto de derecho o no. Porque si no va a ser un tema de trato digno, cómo las personas nos relacionamos con los animales. No, Es la visión antropocéntrica que también ha sido muy criticada. exactamente. Y si estamos dispuestas a cambiar esa visión antropocéntrica, pues también hay que tenerlo, o sea, ¿quién va a representar a los derechos de los animales? Sí. ¿No? O sea, Procesalmente, ¿no? Procesalmente. Creo que La eso, legitimación. el tema del interés jurídico, el interés legítimo va a ser también, yo creo, el primer obstáculo a la hora de litigarlo, ¿no? O sea, efectivamente, si una organización, digo, lo podríamos tratar desde un tema de organizaciones de sociedad civil, en donde el objeto social está muy acotado y que puedas demostrar que efectivamente se han dedicado a la defensa de los derechos animales, que es la forma en la que yo lo veo. Pero si efectivamente estamos teniendo estas discusiones y estamos poniendo sobre la mesa que sea un nuevo sujeto de derecho, entonces también con todas las implicaciones que esto va a tener, porque entonces ahí sí, ahí retomo un poco lo que ya comentaba Pablo. ¿Qué va a pasar con los rastros, por ejemplo? Sí. ¿No? ¿Cómo se van a... Totalmente. El tema de... Vamos a empezar a hablar entonces de muerte digna, entonces también vamos a tener que hablar sobre si es tortura o si no es tortura, y ahí también cuando ya hablamos de tortura, creo que nos vamos también a meter a una discusión bien interesante, ¿no? Porque entonces tenemos criterios muy establecidos por parte de la Corte, de los juzgados de distrito, en fin, sobre cómo se configura la tortura, ¿no? ¿Vamos a utilizar esos criterios para los animales? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Digo, son simplemente algunas dudas que van surgiendo, pero algo que me parece fundamental es que estemos teniendo estas discusiones, ¿no? Porque como bien comentabas, Miguel, creo que efectivamente este tipo de iniciativas de reforma lo que van a permitir es que al menos nos demos cuenta de esto, ¿no? Que nos demos cuenta de cómo está construido el derecho, cómo está construido el constitucionalismo en nuestro país y que también es posible cambiarlo, ¿no? Es posible cambiarlo y ojalá que sea en la mejor dirección posible. Melissa Ayala, Pablo Francisco Muñoz, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender el contenido y los alcances y las limitaciones, también hay que decirlo, de esta iniciativa, de esta propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la República, 5 de febrero de 2024. Gracias a ambos y gracias a usted por habernos acompañado en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.